Bueno, ya instalada en el nuevo espacio. Qué alegría. Por fin todo llega. Y hoy me estaba como resonando todo el tema de los empáticos y de cómo tenemos como esta tendencia a vernos como buenas personas. Y si algo he entendido en estos últimos años sobre ir como integrando todas estas partes y seguir integrando todas estas partes y, y como esa resistencia que tenemos a entrar en contacto con la sombra, ¿vale? Y con esto me refiero como todos esos aspectos narcisistas que vemos en las otras personas y estos mensajes que nos vienen a enseñar, ¿no? Realmente, pues la falta de integración que tenemos nosotros mismos con todo eso. Entonces, claro, es como cuando por norma general entras en este conflicto, te ves como rodeado de narcisistas en tu vida, ¿no? O de vampiros energéticos que te están robando ahí pues toda esa energía y y jugando con todas esas vulnerabilidades que ni te das cuenta, ¿vale? Porque simplemente pues verás a esta persona como un amigo o como un familiar o como una pareja o lo que sea, ¿no? Y como ya he comentado en muchos vídeos, esto se forma, ¿no? Cuando somos muy pequeñitos y crecemos en ese tipo de ambiente. En el ambiente de narcisismo, abuso mental, emocional y o físico. Y este lazo de codependencia, ¿vale? Que nos hace como integrar eso muy profundamente en nuestro sistema nervioso, en nuestra mente, ¿vale? Sobre todo a nivel del cableado mental que tenemos las personas que hemos vivido esto en la infancia. Y cuesta tanto romper con eso porque al final nos vemos como buenas personas, ¿vale? Y tenemos como integrado esta creencia de que como yo soy buena persona tengo que soportar todas estas cosas que me van dando pues todo mi entorno, ¿no? Y al final para mí hay una clave o hay una cosa que hay que entender de todo esto. Y es cuando realmente empezarás, dónde empezarás o cuándo empezarás a crear esa transformación en ti. Y es cuando te das cuenta de que esos aspectos que tiene el narcisista o el vampiro energético, como sobrepasar todos los límites habidos y por haber, como hacerte favores así, como que porque somos amigos y somos buena onda y está todo bien. Y luego cuando tú marques el límite empiezan a jugar con toda esa vulnerabilidad y es un poco como esta historia de que con todo lo que yo he hecho por ti y tú ahora me tratas así, ¿vale? Como que el hecho de marcar un límite fuera como un maltrato o algo, no. Tú tienes todo el derecho del mundo a marcar tus límites y a saber dónde termina la otra persona y dónde empiezas tú. Porque esto es lo que pasa, nos perdemos en todas las demás personas que tenemos alrededor. Y como no tenemos esa conciencia de dónde termina esa otra persona y toda la historia mental y emocional de la otra persona, y dónde empezamos nosotros, lo que realmente es nuestro, ¿no? Y entonces, cuando empezamos a ver todos estos aspectos del narcisista, y más que los aspectos, lo que va despertando en nosotros, eso, como vergüenza, miedo, ira, ¿vale? Y esta parte es muy clave, porque con lo demás juegan, pero con el tema de la ira, por norma general, los empáticos, como nos han enseñado siempre a suprimir esa ira como si fuera algo malo, ¿no? Como los típicos padres que cuando tú eres pequeño te dicen, no llores, o no te pongas así que estás muy fea, o no te pongas así que eso no se hace, o tal, y simplemente lo terminamos creyendo porque al final confiamos
en esos adultos que tenemos con nosotros, aunque en muchos casos tienen muy poca capacidad emocional e inteligencia emocional. ¿Vale? Esto es lo que suele pasar en este hilo fino, ¿no? De codependencia, narcisismo y esta empatía tóxica, ¿vale? Porque la empatía realmente, la base que tiene esta empatía tóxica es que es trauma. Trauma en el sentido de estas impresiones holográficas que nos rodean y que de alguna forma nos hacen entrar en automatismos o en plan piloto automático, ¿vale? Nos hacen estar en piloto automático y entonces cuando queremos y pretendemos marcar ese límite es como que nos sentimos fatal, ¿vale? Nos sentimos pues malas personas. Eso es como la primera parte de toda esa historia. Pero luego está la parte que más cuesta a una persona empática, que es a entender que esos aspectos que tú estás viendo en el narcisista son lo que a ti te falta por integrar, ¿vale? En el sentido de, si tú estás viendo que una persona tiene como ese fuego, ¿vale? Saca esa ira sin ningún tipo de límite ni problema, ¿vale? Incluso yéndose al otro extremo, porque para mí el juego de esto es entender que hay como todos estos extremos y la maestría realmente es equilibrarte y no irte a ninguno de estos extremos. Porque lo que pasa en esta dinámica es que cuando tú estás viendo esa ira que está expresando esa persona de forma tóxica, ¿vale? Que es una ira sin límite, que es impulsivo, que simplemente pues reacciona por reaccionar y también está en piloto automático en ese sentido. Tendemos a hacer así, como, ay Dios, esta persona que ya está de mal humor, ya está de mal rollo, ya está, ¿sabes?, enfadada, se enfada por todo. Y como que nos podemos atrapar en ese bucle de estar viendo cómo esa persona se está enfadando por todo, sin darnos cuenta de que lo único que nos está enseñando eso es toda la ira reprimida y suprimida que tenemos dentro, que de alguna forma hay que sacar para sanar todo eso. Y claro, por norma general, ¿vale? O en mi experiencia como persona empática con esa tendencia hacia la empatía tóxica, lo que tendemos a hacer es suprimir todo eso porque nos pensamos que somos malas personas, porque sentimos la emoción de ira, ¿vale? Y con esa supresión lo que pasa es que en algún momento, como ya no tiene más contenedor, eso lo que acaba haciendo es... ¿vale? En ese momento tiende a haber una explosión, ¿vale? ¿Qué pasa? En ese momento ya la has cagado. Es que ya la has cagado porque estás enfrentando a la misma situación y poniéndote a la altura de la otra persona. Y eso tampoco es sano. Eso tampoco es sano. Entonces, esa ira que te viene a enseñar como el profesor o el maestro, ¿vale?, del narcisista, porque lo es, ¿vale?, en nuestra vida, es el mayor maestro que hay, aunque no lo entienda y no lo sepa. Si sabes integrar todo eso y tomarte lo que es tuyo, ¿vale? Y a esto vengo un poco con ver lo que es tuyo y lo que es de la otra persona, porque esa ira que tenemos como esa tendencia a suprimir y luego simplemente explotar en el momento menos oportuno y con las condiciones menos oportunas, es darnos cuenta de que con toda esa, si no fuera por el caso de toda esa supresión, ¿vale? Cuando tú ya hayas trabajado la emoción y lo has ido liberando un poco, como todo ese nudo que hay de ira, ¿vale? Sintiendo esa ira en tu cuerpo. Luego llegas a conectar con esa ira sana, ¿vale? Porque la ira es otra emoción que es súper válido sentir si no te lo llevas al extremo.
de esto, ¿no? Pues de la supresión, y a través de esa supresión pues ya explotar en momentos menos oportunos, ¿no? Sino entender que cuando tú sientes ese impacto de ira, ¿vale? Que yo lo suelo sentir en el pecho, por ejemplo, es como una señal clave de que hay algo que te está molestando o hay un límite que se está traspasando, ¿vale? Entonces, cuando a ti se te traspasa ese límite y tú no dices nada porque tú eres buena persona, ¿vale? Que ya lo he dicho en muchos vídeos también, el tema de ser buena persona no es ser una esponja que simplemente, ¿sabes?, tiene un montón de paciencia y se va empapando de toda la mierda de los demás. Eso no es ser buena persona. Eso es lo que nos han enseñado o lo que hemos aprendido, porque tampoco es que nos lo hayan enseñado, simplemente que a través de todos los comportamientos externos, cuando éramos muy pequeños, cuando se iba formando nuestra conciencia, lo hemos integrado en el cuerpo y en la mente, ¿vale? Entonces el paso con la ira es darnos cuenta, ¿vale?, de que es súper válida la emoción y al final es un mensaje que te viene a enseñar. Y ese mensaje es decirte que se están pasando contigo, con tus valores o con tus límites que hayas marcado, ¿vale? Entonces esa ira es súper importante atenderla al principio porque hay mucha represión, mucha supresión, y lo que pasa con esto es como que se forma una bola enorme, ¿vale? Entonces en ese momento da igual, estarás explotando por todo porque al final la bola es demasiado grande como para gestionar esa emoción en el cuerpo, y entonces lo que tiende a pasar es que se apodera de ti y te vuelves de súper buena persona a un monstruo, ¿sabes? Un monstruo, ¿sabes? Que simplemente explota y te conviertes en una especie de gremlin, ¿sabes? Y es ahí donde te digo que te pones a la altura del narcisista, y por esto este juego es un juego de intercambio de roles, ¿vale? Entonces, para mí la magia, ¿dónde está? Entre ser, ¿vale? No sé si habéis visto Los Gremlin, pero yo soy de esa época y me encanta, ¿vale? Esa película. Entonces, entre ser Gizmo, ¿vale?, que es el súper bueno, que nunca se enfada, que es súper amable y achuchable, ¿sabes? Que es por norma general lo que nos encanta a los empáticos, por lo que digo, porque nos encanta caer bien y ser como esa figura de paz para todo el mundo. Y el otro polo de convertirnos en los gremlins más asquerosos, ¿vale? Que esto lo hablaba con una amiga el otro día, en plan, es que ese asqueroso, asquerosa, lo tenemos todos dentro. Todos, ¿vale? Da igual dónde te estés bailando en este polo, pero está claro que si tú te centras en ser Gizmo y en ser como ese peluchito súper peludo con ganas de, que solo tiene ganas de abrazar y de que la abracen todo el día, al otro polo, que es ser el gremlin este asqueroso, babeando, enfadado, ¿sabes? Es eso, es equilibrar y darte cuenta de que tú eres esas dos cosas. Vale, igual se tienen que dar las condiciones para tú expresarlo. Y estas condiciones siempre es eso, ¿vale? Que se te estén traspasando un límite y entonces te vas a convertir en ese gremlin asqueroso, ¿vale? Y entonces esta asquerosa, ¿vale?, o Rottenmeier que todos tenemos dentro, hay que integrarla. Y la única forma de integrar esto es dándonos cuenta de que no somos, ¿sabes? Nos podemos posicionar como uno o como el otro. Pero el equilibrarte en el medio y decir, vale, pues yo tengo estos dos polos dentro, yo quiero estar en control de cuándo, o sea, de cómo actúo frente a las emociones, de las que me inundo de los demás, ¿vale? Es esto, es trayéndotelo aquí,
y dándote cuenta de que tú eres esas dos cosas, tú tienes esa capacidad, todos tenemos esa capacidad dentro, ¿vale? Todos. Entonces, cuando tú trabajas esa emoción inicial de entrada y empiezas a descargar esa ira, ¿vale? Que esto es lo que he trabajado en las sesiones one-on-one y también en el programa de 3 meses de alquimia emocional. Y es a integrar esas partes y a dejar de culpar a todo el mundo de lo que te esté pasando y de dejar de entrar en esa ola emocional para darte cuenta de que tú tienes el poder de cambiar todas estas cosas con ese trabajo inicial de descargar esa emoción y de entender de dónde viene eso y darle como un espacio para que la rabia en este sentido se exprese de una forma positiva y no positiva, equilibrada, ¿vale? Porque si nos vamos a lo positivo nos iremos otra vez a un polo, ¿no? No de forma positiva, sino de forma neutral, ¿vale? Porque con esa integración de esas partes, de perdonarte por todas las veces que tú te has dejado sobrepasar todos los límites o ni siquiera has sabido dónde están los límites, entonces no has sabido marcarlas, de perdonar todos esos aspectos de ti que han dejado o no han podido ver las cosas o las otras personas por lo que son, porque les querías mucho y porque, jolín, porque son importantes, personas importantes o han sido personas importantes en tu vida. Todo eso viene con ese perdón interior para equilibrarte, ¿vale? Y para traerte toda esta energía de vuelta a ti, porque si tú estás lidiando con personas narcisistas ahora y se te hace una bola, ¿vale? Se te hace enorme. Al final es porque no hay como tampoco un reconocimiento de que todo eso está en nosotros, ¿sabes? Y entonces cuando se despierta esa ira de forma sana, nos viene a dar el mensaje de eso. El mensaje es, oye, o tengo un límite que me está sobrepasando, o es que no tengo ningún tipo de límite, entonces todo me está activando. Y para mí eso es un poco la única forma de equilibrar todo eso y de esto, de no pensarnos que somos un peluche amoroso que simplemente viene, ¿sabes?, con toda la alegría y siempre está en amor y siempre está en paz. No, es que ese no es el juego. Y quien te venda en una historia así, de estar siempre de buen rollo y siempre de, ¿sabes?, de en amor y que todo es súper perfecto, son las personas que tienen más sombra. Que tiene más sombra, vale, yo no me río por las otras personas que les pasa eso, me río por mí misma, porque yo he sido la primera persona que he ido de súper mega iluminada y que todo, ¿sabes?, está todo súper bien y estoy conectada con la paz y con el amor y con todo eso siempre. Para mí la maestría viene cuando te das cuenta de que siempre van a haber conflictos en tu vida, siempre van a haber de alguna forma como problemas a solucionar y todo va a depender, o sea, la forma de la que tú te enfrentes a esos problemas va a depender mucho de si tú estás en alguno de estos dos polos de Gizmo o de, ¿sabes?, del gremlin súper asqueroso, o como decía con mi amiga, todos estos aspectos de asquerosa que todos tenemos dentro, o te equilibres en el medio. ¿Vale? Entonces, ¿qué es equilibrarte en el medio? No es estar siempre bien, es estar siempre en tu centro para que cuando todos esos impactos de las otras personas te vengan, tú poder gestionarlo desde ahí, ¿sabes? Desde ahí. Y eso en algún aspecto sí que es verdad que te da paz y te conecta con el amor incondicional. Y también con la alegría, pero ya no es ese polo de alegría o paz o amor tóxico de pensar que tienes que estar siempre de buen rollo, siempre bien, ¿sabes? Y de validarte cuando no estás bien, ¿vale?
de validarte cuando no estás bien, que es súper válido no estar bien. No te tienes que esconder, no te tienes que... Porque esto también es como... Ahí te das cuenta de dónde están los amigos de verdad. Porque hay muchos amigos, ¿no?, que están ahí de buen rollo para salir de fiesta, para salir, ¿sabes?, a tomarte algo, de todos esos aspectos de tu vida donde todo está súper bien y te lo estás pasando bien. Pero en los momentos donde tú no estás bien, por norma general, donde la gente no tiene como una... No quiero decir un nivel, como una perspectiva mayor, ¿vale?, de lo que está pasando contigo. El tema es que no te van a querer aguantar en ese momento y van a hacer bomba de humo, ¿vale? Van a desaparecer. Y no es porque no te quieran, es porque les cuesta tanto estar en contacto con esa tristeza y con ese dolor que no van a poder soportar eso en ti porque les vas a activar a ellos, ¿vale? Entonces, lo que te quería decir es que en eso también es a lo que ayudo, ¿vale? A entender y a estar para esos momentos malos. Porque está súper, es muy válido, pero igual las personas de tu alrededor te van a hacer creer que eso no está bien, pero es que sepas que simplemente eso es porque tú le estás conectando con toda su pena, su tristeza y con toda esa rabia que no han sabido gestionar en ellos, ¿vale? Entonces van a tener un poco tendencia a, esta persona está pasando un mal momento, paso, ¿sabes? No voy a estar ahí y ahí te puedes ver pues muy sola o solo. Entonces, que sepas que puedes contar con las sesiones one-on-one y sobre todo el programa de acompañamiento de alquimia emocional de 3 meses para esto y para entender todos esos aspectos, ¿vale? Si te ha molado este vídeo, dale un like, suscríbete si te apetece y deja un comentario para guiarme un poco en lo que os gustaría ver o aprender más en estos aspectos, ¿vale? Porque todo lo que puedo sacar de mi experiencia en este sentido te puede ayudar mucho a tener otras perspectivas, ¿vale? Entonces déjame un comentario y para eso tenemos al canal, ¿vale? Para ir trabajando todas estas cosas en comunidad de alguna forma. Así que nada, gracias por estar ahí y nos vemos pronto con otro vídeo.